las pilas. Ahora, vamos a hablar hoy día sobre la página 152 de tu libro. Ya vamos a hablar los aspectos económicos, sociales y el fin del gobierno de Veleguía. ¿Ya? Vamos a ver, recuerda, los aspectos económicos, sociales y el fin del gobierno de Veleguía, y vamos a conocer algunos escándalos que se dieron en este periodo, ¿ya? Se dieron unos escándalos, por ejemplo, el laudo de París, ya vamos a explicar qué fue el laudo de París. Pero para eso, primero vamos a ver un videíto, ¿no? Un videíto que nos explica un poco sobre casi el final de los años de ley, ¿ya? Bien, antes de ver el videíto, me parece, vamos a agarrar nuestro libro, ¿ya? Y vamos a ir resolviéndolo, ¿no? A ver, en el aspecto económico, el gobierno de Veleguía significó una dependencia económica, queridos chicos. En el gobierno de Veleguía, en el aspecto económico, nosotros vimos una dependencia. ¿Qué significa esto, chicos? Esto significa que el gobierno de Veleguía cayó en caímos en una profunda deuda hacia Estados Unidos. Por ejemplo, en el gobierno de Veleguía, resáltalo por favor, en el inicio del gobierno en 1919, ¿no? Solo nuestra deuda era de 25 millones de dólares, ¿no? Eso era lo que debíamos a Estados Unidos. Cuando finalizaba el gobierno, o sea, en 1930, el Perú le debía 221 millones, mira. O sea, esta deuda de 221 millones simplemente era impagable, ¿no? Entonces, si nosotros le debemos mucho a Estados Unidos, ¿qué significa esto? Que no podíamos movernos, no podíamos tener una independencia, no podíamos decidir algo sin que Estados Unidos se involucrara. No éramos independientes, ¿no? Estados Unidos tenía que autorizar todo lo que el Perú hiciera, porque el Perú le tenía una gran deuda. ¿Me dejo entender? Entonces, el Perú, bueno, Estados Unidos empezaba una crisis económica. Y si Estados Unidos empezaba una crisis económica, eso iba a influir en el Perú, porque el Perú no hacía nada sin que Estados Unidos lo supiera, ¿no? Y si Estados Unidos caía en una crisis, el Perú también, porque ¿quién nos iba a prestar dinero? ¿Tú crees que otro país nos iba a prestar dinero? No, porque teníamos una gran deuda con Estados Unidos. O sea, no éramos confiables. ¿Quién nos iba a prestar? Nadie. ¿Quién era el único país que nos podía salvar? Estados Unidos. Pero si Estados Unidos en 1929, nosotros conocemos que pasó el crack, ¿no? La economía norteamericana cayó a cero. Entonces, Estados Unidos se vino abajo económicamente. ¿Esto nos afectó? Sí. Entonces, Estados Unidos va a sugerir al Perú, ¿no? El Perú necesitaba dinero, entonces Estados Unidos le dice, crea tu Banco Central de Reserva, ¿ya? Le ordena a Estados Unidos, ¿ya? ¿Para qué? Para que pueda ser un regulador del sistema económico, ¿no? Para que esta entidad pueda emitir billetes, para que no me estés pidiendo prestado a cada rato. Entonces, el Perú, en el gobierno de Veleguía, crea el BCR, por orden de Estados Unidos. Además, también en el gobierno de Veleguía hicimos contrato con la Fundación Rockefeller. ¿Para qué? Para frenar la famosa fiebre amarilla que estaba matando a muchas personas en la selva. Además, la idea era también realizar un saneamiento ambiental, o sea, limpiar desagües, veredas, ¿no? Pavimentar las calles. Recuerda que Lima todavía tenía rezagos coloniales, o sea, muchas de las calles de Lima todavía eran de tierra, no había pavimentación, y era la capital. Entonces, acudimos a la Fundación Rockefeller en el gobierno de Veleguía para poder hacer estos trabajos de saneamiento. O sea, seguir endeudándonos. ¿Cuáles fueron los escándalos?
Ahora, no sé si te acuerdas tú del contrato Grace que firmamos con el gobierno de Cáceres. A ver, ¿te acuerdan? ¿Alguien se acuerda del contrato Grace de Cáceres? ¿Se acuerdan para qué sirvió ese contrato? Hola. Para que el Perú tuviera ferrocarriles en ese tiempo. No, al contrario. En el gobierno de Cáceres, ya, el contrato Grace, anota, servía para que el Perú pague su deuda externa. Este contrato Grace se firmó después de la guerra con Chile. Recuerda que después de la guerra con Chile, el Perú quedó económicamente mal, ¿no? El Perú quedó sin fondos. Entonces, el contrato Grace fue un contrato en el cual la empresa llamada Grace nos iba a pagar nuestra deuda externa, ¿ya? Pero el Perú le tenía que entregar a cambio, obviamente que la casa Grace no nos iba a pagar la deuda por ser buenos, ¿no? Sino que el Perú le tenía que entregar a cambio, ¿qué cosa? El Perú le tenía que entregar a cambio sus ferrocarriles, ¿no? Los ferrocarriles los iba a entregar por un plazo de 66 años. Además, también tenemos que añadir acá que el Perú le iba a entregar también el lago Titicaca. Acá faltaría añadir el lago Titicaca, ¿no? Libre navegación por el lago Titicaca, por 66 años. Entonces, por 66 años el contrato Grace nos, eh, nos decía que el Perú entregaba sus recursos, el lago Titicaca y los ferrocarriles. Y también entregaba 3 millones de guanos. Eso pasó con el contrato Grace. Mucha gente estaba en desacuerdo con el contrato Grace porque decía, ¿cómo el Perú va a entregar su riqueza? ¿Cómo el Perú va a entregar sus recursos? ¿No? Es como que yo te diga ahorita el Perú entrega el agua del lago Titicaca. ¿Es bueno eso? Obviamente que no, porque el Perú no puede entregar eso. El presidente no puede entregar eso. Cáceres por eso quedó mal visto. La gente no quería más a Cáceres. Ahora, ¿qué pasó en el gobierno de Beleguía? En el gobierno de Beleguía, ya, agárrate, en el gobierno de Beleguía, esta joyita de presidente en 1928, ya, se firmó un nuevo contrato. Mira, un nuevo contrato con la Peruvian Corporation, que era esta empresa, ¿no? De la casa Grace, ¿ya? La Peruvian Corporation. Esta empresa, Peruvian Corporation, pertenecía a esta familia Grace, ¿ya? O sea, ¿y cuál era la novedad de este contrato? Agárrate, ¿ya? Agárrate. ¿Cuál era la novedad? Que el Perú, como no había terminado de pagar, el Perú le había prometido 3 millones de guanos, pero el Perú no le terminó de pagar eso al, al, a la Peruvian Corporation. No, o sea, no le entregó, no cumplió el Perú. El Perú se había comprometido a darle 3 millones de guanos y no cumplió. El Perú se había comprometido a darle 80.000 libras, ¿no? 80.000 libras cada año, como un pago, ¿no? Es como cuando alguien te presta, tú te comprometes a pagar tus cuotas, ¿verdad? El Perú se había comprometido a pagar 80.000 libras de cuotas anuales, ¿no? Y ocho cuotas y media no se habían pagado. O sea, el Perú ya había pasado muchos años y se hacía el loco. Entonces el Perú no pagaba y no cumplía sus promesas. Entonces la empresa dijo, yo no voy a perder, ¿sí o no? Porque yo Perú te pagaba tu deuda. Entonces, ¿qué voy a recibir a cambio? Dijo la Peruvian Corporation. Ya, Perú, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, me vas a dar tus ferrocarriles, ya no por 66 años, sino me vas a dar tus ferrocarriles de manera perpetua. ¿Qué significa perpetua? Para siempre. Para siempre, ya no por Un límite 66. acordado. Ya. Ahora, me vas a entregar para siempre, perpetua, el lago Titicaca. Ahora, ¿tú A qué lo crees? el presidente, profe.
Ya, tú, si eres presidente, Beleguía, ¿aceptas o no aceptas? La simple cabeza, añadiríamos esto, ¿no? De todas las ganancias, ¿no? Que tenga la empresa, ¿no? El Perú dijo, ya, pues por lo menos a mí dame algo, pues, ¿no? A mí, de todas estas ganancias, dijo el Perú, ¿no? De todo, tú te vas a llevar a mi ferrocarril, ya. Tú te vas a llevar la autopista, ya, por lo menos dame a mí el 50%, dijo el Perú, ¿no? El Perú dijo, ya, yo te entrego eso, pero por lo menos dame la mitad. Ahora, es dable, esto fue por eso, este contrato con la Peruvian Corporation fue un escándalo, porque el Perú entregaba sus ferrocarriles, el lago Titicaca, y solo iba a recibir la mitad de esto. Entonces, obviamente que fue un escándalo, ¿no? Ahora, la Peruvian Corporation, esta empresa, subráyalo, esta empresa se quedó en el gobierno de Beleguía con nuestros recursos, ¿ya? Vamos a volver después de esto, vamos a volver, falta un minuto, volvemos a conectarnos acá para hablar del segundo escándalo, ¿ya? El segundo escándalo vamos a hablar, ¿ya? Listo, chicos.